Hola a todos y a todas, yo soy Roberto García de Salud Realista y hoy estamos con Guillermo Erce, más conocido como Fit Willy en sus redes sociales, y que no solamente es un máquina del humor, alegrándonos los días a muchos, sino que también tiene una sólida base de conocimientos sobre entrenamiento, nutrición y otros apartados de la fisiología o de la salud, como podéis ver en la clase sobre el descanso que ha aportado para este curso de perder grasa de la A a la Z. ¿Qué tal, Guille? Gracias por estar aquí. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Genial. Para empezar, nos gustaría saber, de tus propias palabras, quién es Guillermo Erce, cómo empezó en todo esto del entrenamiento y del fitness, a dónde quieres llegar en tu carrera y en qué proyectos estás involucrado. Que sé por Julián y porque tú también me has dicho que estás metiendo más cardio, que estás comenzando tu próxima preparación estas semanas, que muchos esperábamos que la hicieras en Australia, pero bueno, al final no pudo ser. Exacto, exacto. Bueno, pues voy a poneros un poco al tanto de quién soy, qué hago y cuáles son mis objetivos de aquí en adelante. Bueno, como bien dices, estuve en Australia el año pasado, estuve ahí formándome y trabajando como entrenador personal. Previamente me saqué aquí en Navarra mi titulación de técnico superior de actividades físico-deportivas. Y bueno, ya desde mi adolescencia ya mi pasión por el deporte, vamos, empezó cuando arranqué con la halterofilia. Lo que pasa que de la halterofilia, bueno, el entrenamiento de fuerza en general, ¿no? Me empezó a apasionar y de la fuerza se acabó derivando a la estética y al final me acabé pasando a un gimnasio en el que se respiraba culturismo y al final quise ser uno de ellos y pues decidí prepararme para competir por primera vez a los 19. Todo esto mientras llevaba a cabo mis estudios y nada, hace unos 4 meses ya volví de Australia para emprender y empezar con el proyecto que arranqué el mes pasado, que era básicamente crear mi propia web, mi propia empresa de asesorías online, que es con la que estoy funcionando ahora mismo, bueno, de planes Dinos la nutricionales. dirección para que podamos echarle un ojo. Es willyfit.com. ¿Vale? Genial. En Instagram soy FitWilly, pero bueno, WillyFit o FitWilly, ambas me valen. WillyFit estaba ocupado en Instagram. Y nada, esos son es mi ocupación ahora mismo. Y como bien dices, ahora pues estoy preparándome de nuevo para competir, que no pudo ser en Australia por el accidente de moto que tuve en mis vacaciones en Filipinas, ha tenido que extenderse y ahora la verdad que ya habiéndome quitado el estrés del lanzamiento de la web, estando ya asentado en mi casa tranquilo, pues con mis clientes, con mi trabajo, ya tengo todo lo necesario para poder prepararme y vivir por y para, pues que es lo que es mi estilo de vida y mi pasión, ¿no? Genial, y esperamos ver mucho más de Guille, por Estoy favor. seguro. Vale, si te parece, vamos a empezar con lo fuerte. ¿Vamos a ello? Venga, vamos allá. Vamos a ello. A ver, durante la pérdida de grasa tenemos que comer menos calorías, especialmente menos carbohidratos. En esa situación de déficit se ha hablado bastante sobre cómo reacciona la sensibilidad a la insulina durante el déficit, que se aumenta la sensibilidad a la insulina después de una pérdida de grasa y que progresivamente esa sensibilidad a la insulina se reduce cuando va aumentando el peso de nuevo. Me gustaría saber, o me gustaría que nos explicases, perdón, por qué sucede esa mayor sensibilidad a la insulina durante el déficit calórico y si dificulta o facilita la pérdida de grasa. Vale, perfecto. Pues sencillamente cuando nosotros estamos o sea, nosotros tenemos que entender como una mejora de la sensibilidad a la insulina el hecho de que estamos dándole un respiro al páncreas, ¿vale? Es decir, y podemos estar viniendo de una fase en la que, como has dicho, ¿no? Si hemos aumentado mucho el peso, ¿vale? Que bien sea por llevar unos meses o años de malos hábitos me refiero, pues de sedentarismo, de, pues eso, no ejercer ningún tipo de práctica deportiva, de estar constantemente dándole que te pego al picoteo, haciendo, pues eso, ¿no? Numerosas ingestas durante el día de comidas, sobre todo, de hidratos de alto índice glucémico, que son los que mayor impacto van a generar sobre la insulina, van haciendo que poco a poco perdamos esa capacidad de recepcionar esa glucosa por los receptores, sobre todo periféricos, ¿no? Entonces, aquí el problema está que cuando llegamos a este punto, tenemos que intentar revertirlo porque ya las ganancias de masa muscular van a verse comprometidas. Si queremos
perder grasa también va a estar muy dificultado porque nuestros niveles de glucosa van a estar o sea, van a estar muy elevados durante todo el día, entonces eso va a inhibir la posibilidad de que haya una lipólisis. Entonces, a lo que me vienes preguntando es, ¿por qué? O sea, ¿por qué se da esa, ¿no? esa sensibilidad, Sí, esa mejora de la sensibilidad a la insulina durante el déficit? Pues sencillamente porque cuando estamos en déficit calórico, estamos haciendo unas ingestas de comida, digamos, medianamente bajas y, por supuesto, también seguramente estemos controlando mucho pues, las ingestas de hidratos de carbono en momentos pues, más responsables. Pues esto puede ser, por ejemplo, algún protocolo de carbohidratos perientrenamiento o incluso bajarlos o dejarlos al mínimo en días de descanso. De esta manera estamos dejando respirar al páncreas y vamos sensibilizando. Entonces, puede sensibilizarse con altos hidratos o bajos hidratos, pero el hecho de que ya estés en déficit va a ir poco a poco sensibilizándonos por el hecho de que no solo los carbohidratos generan picos de insulina, la proteína también, la grasa también. Entonces, si estamos en un déficit, es que directamente estamos con poca comida y vamos a generar pocos picos de insulina. Entonces, estamos haciendo que poco a poco se vayan revirtiendo esa sensibilidad en los receptores. Y luego también, por supuesto, esto va a hacer que la pérdida de grasa sea mucho más fácil, ¿vale? El hecho de que tengamos unos niveles de glucosa estables durante el día. exacto. Has explicado los matices que hace falta para esto y de hecho yo de una forma simplista, si te parece, resumo el apartado, ya te digo, una forma un poco reduccionista, que al fin y al Sí, cabo la porque igual sensibilidad a la me enrollo insulina. mucho, ¿eh? Tú me No, cortas. no, no, está perfecto. Nos ha encantado que nos lo hayas explicado, así podemos entenderlo. Simplemente es a modo de conclusión para que a algunas personas les quede un poquito más el detalle más de la típica nota, ¿no? De resumen, que al fin y al cabo a mí me gusta mucho más la explicación que has dado porque se entiende el proceso. Ujú. Pero digamos que así, de forma simplista, podríamos decir, de forma, ya te digo, simple, que esa mayor sensibilidad a la insulina es una respuesta adaptativa al déficit calórico. Hay otros matices a tener en cuenta, gracias por explicarlos, y de hecho lo has explicado bien, que hay otros nutrientes también que influyen sobre esa respuesta insulínica, la producción de insulina y demás, pero al fin y al cabo el resumen, la idea genérica que a muchas personas en la práctica les puede ser útil quedarse es el aumento de la sensibilidad a la insulina es una respuesta adaptativa al déficit. Por comer menos hay esa respuesta que Exacto, digamos que favorece, en términos globales, siendo reduccionistas, favorece el aprovechamiento y el uso de los de esa sustratos. glucosa en sangre. Ujú. Por eso estamos más receptivos en diferentes tejidos como hígado, músculo y demás Exacto. a esa glucosa. Y quiero aprovechar para decir la explicación también para personas que tal vez no se sitúan muy bien en qué es la sensibilidad a la insulina. Y de nuevo, de forma sencilla, quiero explicar un poco esto, que básicamente la sensibilidad a la insulina se basa en la idea de que hay diferentes tejidos en nuestro organismo que utilizan glucosa. Cuando la insulina es la hormona que transporta esa glucosa de la sangre a introducirla en los diferentes tejidos. Digamos que la sensibilidad a la insulina es la mayor resistencia o menor resistencia que aportan los tejidos para que la insulina pueda introducir esa glucosa en ellos. Exacto. Cuando estamos en déficit, favorece la posibilidad nuestro organismo, por esta respuesta adaptativa, de que la insulina pueda transportar y pasar esta glucosa a los diferentes tejidos. Y Exacto. cuando, Aquí, dime, perdona, aquí como matiz decirte que es que no solo es la llave que abre esa entrada de glucosa a la célula muscular, sino que también de nutrientes, de infinidad de nutrientes. sí, Por lo tanto, una persona con resistencia a la insulina también seguramente tenga desnutrición, no tenga una correcta asimilación de todos los nutrientes que está metiendo en la alimentación y sean desechados. exacto, hay una correlación con otros apartados. Mm. Simplemente, pues eso, la idea simple, gracias por el matiz, porque al fin y al cabo esto es un conjunto, tiene, digamos, un entorno un poquito más amplio que afecta a cuestiones de nutrición, de salud, de rendimiento, más allá del simple hecho de la insulina y la glucosa. Sí, sí que a veces ponemos la lupa en un detalle en concreto. Y digamos que esto es, en forma muy genérica, la sensibilidad a la insulina de lo que estamos hablando. Y bueno, gracias por explicarnos entonces por qué
sucede esa mayor sensibilidad a la insulina durante el déficit calórico y que facilita en cierto grado la pérdida de grasa. Entonces, ahora nos surge la siguiente duda, Guille. Sí. ¿Esa mayor sensibilidad a la insulina que se produce durante el déficit va a favorecer un mayor aumento de grasa al terminar con el déficit y al volver a comer más? ¿Va a ser positivo para el aumento de masa muscular cuando se pasa de esa etapa de definición a una de volumen? ¿O en qué puede influir al terminar de perder grasa esta mayor sensibilidad a la insulina favorecida durante el déficit? Vale. Aquí tenemos que tener claro que, al igual que hemos conseguido revertir y sensibilizarnos a la insulina, podemos volver a pifiarla. Con pifiarla me refiero a que si al haber acabado una definición volvemos otra vez, pues, a perder los hábitos que veníamos haciendo en esta definición, según viene se puede ir de nuevo. Entonces, no es que vaya a haber un rebote, por así decirlo, ¿no? En el cual, cuando ya nos hemos sensibilizado, empiezo el volumen, ya está. O sea, voy a coger grasa súper rápido, voy a rebotarme de resistencia a la insulina, por así decirlo. No, 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 no. Es más, o sea, tenemos que ver este momento en el cual nos hemos sensibilizado, ¿vale? En el cual estamos con un porcentaje de grasa bajo, y es que ya podemos notar, o sea, que somos sensibles, o sea, que metemos un plato de 100 gramos de hidratos neto y a las hora y media nos da una hipoglucemia. Ostras, chavalote, aquí, vamos, eres más sensible a la insulina que nadie. Entonces, estupendo. Significa que ahora puedes meter comida y comida y comida. De otro modo, no podría ser así. Pero, ¿qué pasa si queremos transicionar de una fase de definición a una de volumen con cambios demasiado bruscos? Podemos perder esta sensibilidad a la insulina. Por lo tanto, lo que yo de manera personal he experimentado y utilizo con mis clientes es, en esta fase de transición de la definición al volumen, hacer como unas semanas de normocalórica, la cual, digamos que nos mantenemos receptivos con esa sensibilidad, ¿vale? Para que luego, después de, como digo, estas 3-4 semanas, empecemos progresivamente a aumentar las calorías de manera simultánea con el volumen de entrenamiento, la intensidad, etcétera, vayamos haciendo un aprovechamiento total de todos los nutrientes, de todos los carbohidratos, de todas las proteínas, todo, porque estamos receptivos, nuestro cuerpo va a aprovechar todo, somos unas máquinas oxidativas. Entonces, para poder sacarle partido a esa fase de volumen, hemos tenido que llegar previamente al punto previamente descrito, que es el de habernos definido y haber recuperado esa sensibilidad a la insulina. Pero esto la gente, me gustaría que tenga conocimiento de esto, porque empieza una fase de volumen con un 16% de grasa, cuando no están realmente preparados, se tapan en un mes, ya pierden esa eficiencia hormonal, hay una conversión de testosterona a estrógenos, aromatizan, baja su testosterona, entonces ya se vuelve un círculo vicioso el cual no avanza. Entonces, yo lo que abogo es por siempre, siempre, siempre transicionar y empezar una fase de volumen con un porcentaje de grasa bajo. Aquí, bueno, un matiz muy rápido, ¿vale? Para que no se confunda, porque también hay personas las cuales empiezan muy pronto y no tienen una base muscular, digamos, yo los llamo así, se va a entender muy fácil, los llamo flaquigordos, ¿vale? Esto viene a ser una persona sin experiencia, sin base muscular, pero que también tiene un porcentaje de grasa, pues igual del 17-18. Pero es que tampoco le podemos poner a esta persona en déficit calórico para sensibilizarse, ¿no? Porque es que no tiene masa muscular, no tiene tasa metabólica, no tiene masa muscular para arriesgar. O sea, la poca que tiene es que hay que luchar para mantenerla y conseguir ganarla. Entonces, normalmente en estas personas, simplemente con tirar con normocalórica y hacer un entrenamiento bien hecho, intenso, de fuerza, de hipertrofia, etcétera, se va a dar una recomposición corporal y la persona ya va a aumentar su masa muscular, va a bajar su porcentaje de grasa a la vez. En estos sujetos se puede, pero sobre todo aumentar la masa muscular, porque aumentar la masa muscular es sensibilizarte más a la insulina, porque vas a aumentar también tus receptores periféricos que tenemos en la masa muscular. Por lo tanto, esa sería la idea y mi punto de vista en este aspecto.
Exacto, una muy buena descripción práctica y en cuanto a lo que acabas de decir de esta persona con o con un porcentaje de grasa más alto, pero poca masa muscular, hacer el matiz de que es estos típicos casos que mucha gente pregunta en los que realmente se puede perder algo de grasa y aumentar músculo a la vez, pero también esta persona pues va a conseguir estos resultados al principio, por lo que acabas de comentar, y digamos que van a durar pues que unos 3 meses, algo más, algo menos, en esa fase de puedo perder grasa y aumentar músculo a la vez, tal vez algo más dependiendo, Ujú. pero luego a largo plazo hay que entrar más en ese apartado anterior que comentabas, en el de decir, bueno, pues hay que empezar a decidir perder grasa o aumentar músculo. Ya no es tan viable hacer las dos cosas y hay que valorar las ventajas, por ejemplo, en la sensibilidad a la insulina o en el ambiente hormonal que comentabas, de hacer una cosa u otra dependiendo del caso. Exacto. Entonces, Pero en ese punto es muy buen matiz. Dime. sí, sí, sí. O sea, como digo, o sea, esto no es una verdad absoluta y a cada persona les mando algo. Es decir, yo quiero que cuando alguien Es que esté está la, escuchando la esta típica entrevista pregunta. diga, Sí, se puede hacer una idea, pero es que hasta que no me mandan una foto y no les pido, o sea, no les digo que manden peso y veo su aspecto, no me aventuro a decirte, oye, tienes que definir, oye, tienes que, ya. ¿sabes? Claro, claro. Es que además es que es la típica pregunta. ¿Ahora qué hago? ¿Defino o volumen? Y es, a ver, en términos generales estamos discutiendo esto, es una guía, es como una serie de patrones comunes que se dan de todo lo que has comentado, pero luego a la hora de la verdad, en cada caso, en algunos nos lo ponen difícil de decirle, bueno, ahora definir, ahora tal por redes sociales, y hay que saberlo un poquito más de primera mano, cuando Exacto. entran en nuestra asesoría, lo que sea, para poder evaluarlo un poquito mejor. Al final, la individualización y el caso de cada uno es la clave. Y quería también introducir el detalle de lo que justo de lo que acabas de comentar, de que de forma general lo que, o sea, acabas de dar unos matices muy prácticos de cómo hacer ese paso de la fase de definición a la fase de volumen sin que afecte negativamente sobre esa sensibilidad a la insulina, con un cierto cuidado de no aumentar mucha grasa de forma progresiva, lo has escrito perfectamente, Ujú. y simplemente dejar el matiz genérico en temas de estudios y de bibliografía y de revisiones con respecto a este tema, y es que hay una correlación muy grande entre que se aumenta la sensibilidad a la insulina cuando se pierde grasa, cuando hay esa pérdida de grasa, que es posible mantener una mayor sensibilidad a la insulina, mantener una mejora en esa sensibilidad a la insulina en personas que han perdido grasa y que luego mantienen el peso, pero sí que progresivamente, según se va recuperando grasa de nuevo, hay una correlación directa en que se vuelve a insensibilizar, vuelve a Claro. aumentar un poco esa resistencia, vuelves a O ser sea menos que sensible. hay un artículo o algún estudio, mándamelo luego si tienes, en el cual Sí, sí, o sea, se ve, ¿no? Cómo hay relación sí, directa, pero directo. directa en porcentaje de De grasa aumento, o sea, yo ya sabía que aumento de peso a partir sí, de la grasa, claro, básicamente. claro, claro. Entonces, Sí, tiene toda la básicamente, lógica. a ver, luego están todos los matices que comentas tú, que son la parte práctica, progresivamente, bla, 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 pero entender que desde el punto de vista como más científico, más bioquímico, eh, hay una correlación súper directa. Hay otros factores a tener en cuenta, como el tema de entrenamiento y sedentarismo, sin ninguna duda. Es que no es solamente un factor, es un conjunto de factores, pero hay la correlación directa de eso, del aumento y de la reducción del porcentaje de grasa y del aumento de la reducción de la sensibilidad a la insulina con respecto a esto. Y es a tener en cuenta, porque sí que puedes afectarlo bastante con el entrenamiento y demás, pero es como ciertas adaptaciones hormonales que suceden solo debido al déficit, que explicamos en alguna clase del curso de pérdida de grasa, ¿no? Que es, hay ciertas adaptaciones metabólicas y hormonales al déficit que van a pasar sí o sí, por bien que lo hagas, por el simple hecho de comer menos calorías, porque Exacto. uno de los indicadores y disparadores de esa adaptación, de reducción hormonal, metabólica, lo que sea, es el déficit, una de las principales. Y no vas a poder evitarlo si estás en déficit. Si quieres evitar esa adaptación hormonal o metabólica, vas a tener que comer más calorías. Luego hay otros factores, ya os digo, repetiré esto unas cuantas veces, pero hay como indicadores principales para ciertas adaptaciones y en este caso, pues la sensibilidad a la insulina de base funciona así, pero obviamente hay que meter factores como el entrenamiento, llevarlo de la forma práctica que tú acabas de comentar y al final, pues eso, esa transición de definición a volumen Ujú. es importante saber hacerla con cabeza. Claro, Así que, claro. Mm,
Claro, Nada, igual esto era otro punto, pero iba a comentar, bueno, las dime. estrategias que podemos llevar a cabo para mejorarla. Igual esto es un punto siguiente, pero vaya, luego... Dinos, dinos. Ah, vale, perdona. No, pues a ver, a rasgos generales, como hemos dicho, ¿no? El tema de estar en un déficit calórico, eso sería un requisito también, pues, importante, pero ya solo, como he dicho antes, el hecho de hacer un uso responsable de los hidratos. ¿Qué es un uso no responsable? Pues que te vayas a la cama y diga, me apetece 4 dátiles. A ver, desde luego, le estás metiendo un lechazo al páncreas importante. Entonces, ¿qué me refiero con esto del consumo responsable? Pues lo que he mencionado antes. Por ejemplo, limitarlos. Una persona que se ve, ¿no? Pues que tiene resistencia a la insulina, o bien por analíticas, o bien porque le has visto la grasa a nivel estomacal, ¿no? A nivel del estómago, que tiene ahí bastante cúmulo y eso puede ser un indicativo importante, pues le planteas, pues, un protocolo de perientrenamiento, limitando los carbohidratos el resto del día y, sobre todo, seleccionando bien el índice glucémico. Aquí importa bastante, porque el hecho de que usemos los de bajo o medio índice glucémico y que digamos que se transformen en glucosa, moléculas de glucosa, de manera más prolongada en el tiempo, evitan esos picazos de insulina que son los que alteran los receptores periféricos de la insulina. Entonces, los de alto índice glucémico, como puede ser pues, el arroz blanco, el pan blanco, las frutas, tenemos que limitarlos, se pueden, tienen cabida, pero como digo, cuando haya una real demanda, pues por ejemplo, de reponer los depósitos de glucógeno post-entrenamiento o darle ese pico de insulina justo antes del entrenamiento, que está demostrado, ¿no? Que la insulina también aumenta esa síntesis proteica, también activa la famosa mTOR, que es también necesaria para que se dé el anabolismo, etcétera. Eso sería un punto, ¿vale? El uso responsable de los carbohidratos, seleccionar el índice glucémico, ¿vale? Una persona que no tiene esta resistencia le diría, pues mete arroz, mete lo que quieras, ¿no? Lo normal, pero sí que tenemos que hilar más fino, pues por ejemplo, la patata del boniato, son mejores opciones, ¿vale? En este caso. Luego, técnicas como el ayuno intermitente me parecen muy interesantes. ¿Por qué? Es lógica pura. Si restringimos nuestras comidas a 8 horas del día, las cuales os recuerdo que pues puede ser un ayuno 16-8, pongamos, si en 16 horas estamos sin ingerir absolutamente nada, nuestro páncreas no trabaja y nuestros receptores vuelven a resucitar, para que me entendáis, ¿no? Vuelven a revertir esa sensibilidad. Como he dicho, ¿vale? Selección del carbohidrato, uso responsable, ayuno intermitente y, como he dicho antes también, el trabajo de hipertrofia. O sea, el trabajo de hipertrofia, sin duda alguna, va a ser lo que más pueda sensibilizarnos a la insulina por el hecho de que más músculo es más tasa metabólica y es más receptores periféricos en cada uno de nuestros músculos, ¿vale? Así que es lo que, o sea, mayor cantidad de receptores periféricos es menor insulina necesitada para volver a los niveles de glucosa basal que necesitamos, ¿no? Y bueno, ya luego estarían los suplementos, pero esto lo vamos a dejar para el final, ¿verdad, Robert? Sí, sí, sí. Perfecto. Hay trampa. Sabemos ya el orden de las preguntas. Hombre, la verdad. Vale, ¿qué te parece si pasamos a esto? Ya nos acabas de comentar que existen unas ciertas recomendaciones que nos ayudan a aprovechar ciertas ventajas del consumo de carbohidratos, cómo adaptarlo, cómo adaptar también el tema de entrenamiento para favorecer esa mayor pérdida de grasa. Nos has hablado de la grasa visceral y cómo influye. Y estos efectos de la sensibilidad a la insulina, ya hemos hablado que dependen en parte del déficit calórico, pero me gustaría que ampliases un poco más en este apartado de no dependen solo del déficit calórico, sino que también hay factores como el entrenamiento que ayudan a aumentar esta sensibilidad a la insulina. Nos has hablado de aumento de tejido de masa muscular y cómo aumentan estos receptores. Exacto. Y es el único factor que está asociado con este aumento de la sensibilidad, aparte del simple déficit. Sí, a ver, tiene que ser un conjunto. O sea, es que es algo. Exacto. Mejorar la sensibilidad a la insulina es algo multifactorial. O sea, ya solo.
esto es otro tema, pero ya solo el dormir 8 horas puede sensibilizarte a la insulina. ¿Por qué? Por el cortisol, que no se nos dispare, que a la vez es una hormona Muy buena. neoglucógénica que va a hacer que nos dispare los niveles de glucosa. O sea, es que puede ser por muchos factores. Y si estamos en un déficit calórico, ojo, podemos no estar en déficit calórico, simplemente estar entrenando intensamente, trabajo de hipertrofia, haciendo un consumo más o menos responsable de los hidratos, y empezar a sensibilizarnos y bajar nuestro porcentaje de grasas si son sujetos relativamente nuevos, ¿no? Entonces, Sí. ya te digo que es multifactorial, o sea, solo el estar estresado ya te puede fastidiar la sensibilidad a la insulina, el no dormir, son muchos factores. Entonces, Exacto. cuantos más podamos controlar y cuantos más podamos hacer bien, más tenemos las de ganar en este caso. Exacto, me ha gustado este matiz que has metido en el que incluso en unas calorías de mantenimiento, digamos, o en un superávit ligero, que estamos aumentando masa muscular y demás, si pasamos, por ejemplo, de no entrenar a entrenar solamente con ese factor de sumar el entrenamiento, aunque hay una relación muy directa, como hablábamos antes, en la mayor sensibilidad a la insulina y la pérdida de grasa, el hecho de mantener el peso y empezar a entrenar, es decir, con esa estimulación de la masa muscular también afecta al uso de ese glucógeno muscular y de esa glucosa circulante al final de lo que es el tema carbohidratos en general. Exacto. Y por lo tanto, al influir por esa vía del entrenamiento en el uso de ese sustrato en concreto, también podemos favorecer una mayor sensibilidad a la insulina. De hecho, hay estudios también que lo dicen de forma bastante clara, que el entrenamiento favorece esa mayor sensibilidad a la insulina de por sí. Lo que pasa es que hay que mantenerse entrenando. O sea, eso Claro. es también importante. No te También, la aumenta de también, también, forma... también puede haber una mejora de la actividad mitocondrial, un aumento del Ujú. número de mitocondrias que también le hagan al sujeto más eficiente a la hora de oxidar ácidos grasos, ¿no? O sea, es que es el Por conjunto. ejemplo, Entonces, una exacto. persona puede mejorar mucho ya solo con entrar a la sala del gimnasio y Aquí entrenar de podríamos verdad. ya enrevesarnos cuanto quisiéramos y Sí, decir, sí. bueno, a ver, vamos a hablar a pasar de la sensibilidad a la insulina a pasar a hablar de la sensibilidad a la insulina, en conjunto con la cascada de sucesos a nivel hormonal y metabólico relacionadas con el entrenamiento y los estímulos que procede, cómo usan los sustratos energéticos, Esto se que puede alargar. si... Es que esto podríamos liarlo, pero es importante al menos el matiz repetido que has introducido tú, que es, esto es un conjunto, estamos hablando de sensibilidad a la insulina para entender un poquito más ese apartado y cómo influye, porque bueno, es interesante conocerlo y saberlo, es un apartado de salud, por ejemplo, muy interesante y para aprovechar cuestiones de anabolismo, cuestiones de los sustratos energéticos y demás y de rendimiento, porque al fin y al cabo una mayor sensibilidad a la insulina es un mayor aprovechamiento de esa glucosa y una mayor posibilidad de que influya positivamente, ¿no? Exacto. Pero vaya, que es un conjunto de factores y no es, vale, ahora voy a manejar la sensibilidad a la insulina como un maestro, pero voy a descuidar el descanso, voy a descuidar otros apartados de entrenamiento o de nutrición. Entonces, bueno, es un apartado a introducir en un conjunto, ¿vale? Simple importante introducir el matiz, pero bueno, importante la sensibilidad a la insulina y el apartado del ayuno que nos comentaste, que aunque el ayuno intermitente tiene ciertas ventajas, a la hora de la verdad, las adaptaciones, digamos, más amplias y persistentes en el tiempo sobre la sensibilidad a la insulina y cómo esto puede influir sobre la pérdida de grasa y demás, se darían en ayunos un poco más prolongados y no solamente en ayunos intermitentes, pero sin duda hay una influencia. En ayunos prolongados también hay otros matices a introducir, ahí ya empezaríamos a hablar de ayunos intermitentes más de otra manera, pero sí, al fin y al cabo también es verdad lo que dices, que aunque la sensibilidad a la insulina que se favorece con el ayuno no es tremenda, también hay un factor ahí de apoyo. Ahora, luego habría que valorar, y como digo, en otro conjunto de las circunstancias de la persona en concreto, si ese ayuno intermitente es lo que la persona necesita por cuestiones de adherencia, por cuestiones Claro, de otros apartados claro. de objetivos, porque sí que estamos hablando de sensibilidad a la insulina que se favorece y que esa sensibilidad a la insulina favorecida, luego al pasar de una definición a volumen, puede incluso favorecer mayores ganancias musculares y demás, estar más receptivo, ¿no? Esa entrada de... Pero en ciertas personas, por ejemplo, puede ser interesante no hacer el ayuno intermitente y hacer 3 comidas o más, ¿no? Pero mínimo 3 comidas distribuidas equitativamente a lo largo del día por ciertos estímulos que se produce por ese consumo en cuanto a proteína, en cuanto a la disponibilidad de nutrientes y demás, y no el ayuno. Mientras que otras personas en sus circunstancias sí que pues, puede ser una buena opción viable
utilizar el ayuno. Entonces, al final, esto es un conjunto que hay que adaptar, ¿vale? Exacto. Pero entendiendo este apartado de la sensibilidad a la insulina, podemos jugar un poquillo más con ese factor y beneficiarnos de él. Entonces, ahora sí, cambiando un poco de tema y yendo ya un poco al que nos planteabas antes, ¿qué suplementos recomiendas tú o consideras que son realmente útiles para perder grasa? Y bueno, en consecuencia también este apartado de la sensibilidad a la insulina, que quieras o no también influye. Pero yo quiero centrarme en qué suplementos consideras que ayudan directamente a perder más grasa. Rollo, tomas esto, que es la mítica pregunta, así que vamos a solucionársela. Tomas esto y vas a perder más grasa que sin él. También puedes comentar después, si quieres, aquellos que aunque no ayudan a perder más grasa de esta forma directa que te estoy preguntando, sí resultan útiles durante el proceso de pérdida de grasa por varias razones. Yo también tengo mi lista de este tipo de suplementos útiles y de hecho en el curso, en la clase de suplementos para perder grasa, comento buena parte de estos suplementos, su por qué, cómo usarlos, que no necesariamente, ya te digo, queman más calorías por sí, pero son útiles para perder grasa por diversas razones. Pero bueno, quiero conocer tu opinión sincera sobre los suplementos que se dice que hacen perder más grasa solo por incluirlos en la planificación. Vale, perfecto. Pues en primer lugar, te diría que es la merluza y el brócoli. No, vamos a ponernos serios. No, hago siempre algún tipo de broma similar para, de manera cómica, concienciar a la gente de que, como bien dices, o sea, sin un déficit calórico, sin estar en negativo, no vamos a perder grasa, pero de ninguna manera, o sea, nada vence a la ley de la termodinámica. O sea, La nada. cuestión es, ¿hay algún suplemento que aumente ese déficit calórico por sí solo? Y hablando de Vale, suplementos, no fármacos. vale. A ver, venga, que Vale, estamos todos aquí y yo quiero comprar lo que me diga ya. vale. A ver, una vez dejado claro este matiz, eh, sí que es verdad que, o sea, con diversas evidencias, por ejemplo, la cafeína, me parece uno de los suplementos más necesarios a usar, pero ya en definición o en volumen, ya simplemente por el aumento del rendimiento o la mejora cognitiva que nos va a generar. Pero hablando en términos de pérdida de grasa, efectivamente, Exacto. la cafeína tiene un efecto termogénico. Y un efecto termogénico puede hacer que al final del día quememos, pues, yo qué sé, un 5, un 10, no sé exactamente, ¿vale? Ahí pillas, pero un 10% más de calorías, que estemos un poquito más acelerados, que nuestra temperatura corporal haya subido, que nuestras pulsaciones... Probablemente menos del 5%. Sí, será, o sea, No, que no será es mucho ínfimo, me más. habré pasado, o sea, muy Pero poquito. bueno, ayuda en la movilización también, Pero entonces al claro, final exacto. realmente es de los que tiene evidencia. Entonces, tiene evidencia, será un mínimo porcentaje, pero es que si ese mínimo ya está funcionando, pues trae para aquí. Entonces, Claro, es esto como por un que lado. favorece una tendencia. Claro, luego por otro lado, claro, esto ya sería más como de manera indirecta, pero si utilizamos cafeína, ya solo al ser un nootrópico que es que nos activa, nos da buen humor, nos hace movernos, igual, si un día tú no te tomas tus 200 miligramos de cafeína, pues estás un poquito más, pues eso, más apaciguado. Igual, para ponerte un ejemplo práctico, igual te tomas un café, te espabilas, te activa de tal manera, te da tal alegría que te vas a dar una vuelta a la manzana, no sabes ni por qué, por el efecto de la cafeína. Factor súper importante de los suplementos, el hecho de Exacto. que te ayuden a moverte más, Y brutal matiz. ¿realmente me hace oxidar más grasa? Pues igual, o sea, realmente no te va a marcar la diferencia usar cafeína para perder grasa, pero solo el que te hayas levantado tan motivado por los efectos nootrópicos que tiene, te va a hacer que pierdes algo más, que al final de la semana tengas un déficit más acusado, etcétera. Eso, Exacto, es que al final, si tú estás sentado en el sofá y te tomas cafeína, poco vas a notar, pero si tomas cafeína y te beneficias en general de los efectos que te van a ayudar a moverte más, es obvio que te hace gastar más y que realmente puede tener un impacto que te va a hacer no solo moverte más, sino que a lo mejor te mueves lo mismo, pero ya vas al gimnasio o te mueves en tu día a día como con más intensidad. exacto. Ese factor intensidad también te hace que la actividad que hagas sea de calidad, porque no es lo mismo que esto tienes que decirme si alguno de tus clientes te lo ha dicho alguna vez o te lo ha hecho alguna vez, gente que le pones como un objetivo de alcanzar ciertos pasos y para alcanzar los pasos le quedan 2000
y llegan a casa por la noche y se ponen por el pasillo, pim pam, pim pam, pim pam, y en el reloj o en el teléfono les cuenta los 2000 pasos más, pero ¿qué calidad tienen esos pasos? Es preferible que haga menos pasos, pero que asegure la actividad de calidad a lo largo del día, que realmente pues se mueva, que no use este ascensor o que no vaya... Que a ver, no quiere decir que nunca haya que usar el ascensor y demás, pero se me entiende, que favorezca en todo lo posible esa actitud activa de verdad, que entrene con ganas, que no vaya allí a la cinta a pasar el tiempo, o que no vaya al gimnasio a mover 5 kilitos, realmente puede con 20, y que insista en esa intensidad y no que se ponga en casa luego para cumplir los pasos dando vueltas por el pasillo, porque eso no es ejercicio de calidad y se nota muchísimo los resultados. Exacto, Pero al fin y al cabo esa intensidad influye en el estímulo, en músculo y diferentes tejidos, y también en que vas a quemar menos por meterle menos intensidad. exacto, exacto, exacto. Es el conjunto, el hecho de que vaya a hacer que indirectamente quemen más calorías. ¿Te ha pasado a ti esto de gente que para cumplir con Hasta un eso tipo de no he llegado, de actividad... verdad, me has dejado alucinado. No, hostia, pues te queda mucho entonces. Puede ser, puede ser. Puede ser. Vale, y bueno, Seguro que me tienes tú muchas sorpresas por ahí sí, sí, sí. también. Vaya Vale, lo que nos podías contar. vale, más suplementos, bueno, que de manera directa al cabo del tiempo pueden ayudarnos. Por ejemplo, me parece muy interesante e incorporo el picolinato de cromo con el ácido alfa-lipoico, ambos totalmente compatibles, ya que son sensibilizadores a la insulina, reguladores de la glucosa, aparte del ácido alfa-lipoico es un buen antioxidante. Volvemos a lo de antes, o sea, va a aumentarnos más el gasto calórico, va a favorecer esa oxidación de grasa. Bueno, lo que van a hacer estos dos suplementos es, por un lado, que nos van a sensibilizar a la insulina, que eso prolongado en el tiempo va a ser una mejor utilización de los sustratos, por lo tanto, una mayor oxidación de ácidos grasos. Y también en el caso del picolinato de cromo, no sé si será verdad o no, o que estoy muy motivado ahora con la preparación, pero el hecho de que nos controle esa glucemia, esos picos que no sean tan agresivos de insulina, puede, puede quitar un poco el ansia así como de comer, de gula, de dulce. Y en eso, pues si cierras la boca también, pues se traduce en perder un poquito más de grasa. Entonces, los veo bastante útiles. Luego también, por ejemplo, la L-tirosina también me parece bastante interesante. No vital, como digo, vital en esta vida es pagar impuestos y poco más. Y respirar. Sino Pagar impuestos y tal. pagar impuestos y ya está, y poco más. La L-tirosina, ¿vale? Un aminoácido que es vital en el funcionamiento de las hormonas tiroideas. También tendría muy buena cabida en fases de definición en las cuales ya pues se está extendiendo mucho, o fases post competición en las cuales llevamos muchas semanas de déficit, entonces intentamos combatir esas adaptaciones al déficit, ¿no? que has mencionado antes, que una de ellas es pues, el descenso del funcionamiento de las hormonas tiroideas. Entonces, pues es un aminoácido esencial para poder fabricar T4, que luego esta se convierta en T3, etcétera. Entonces, lo veo importante, y luego también el hecho de que sea una precursora de la catecolamina, principalmente la dopamina, pues yo lo noto, y esto lo noto de primera mano, que cuando lo tomo en ayunas cada día antes de hacer cardio, pues aparte de la cafeína, por supuesto, ambas combinadas me da una muy buena sensación, me da la pasión, me da la motivación, que es fruto de ese aumento de la dopamina. Entonces esa motivación, esa pasión, pues me hace hacer el cardio con más intensidad, me hace hacer más recados por la mañana, me hace hacer más, ¿entiendes? Entonces sí que creo que pueda ser realmente útil. Exacto, es que hay cierta sinergia entre diferentes suplementos y está genial que nos des ya ese recurso facilitado de la que has encontrado tú y bueno, revisado, obviamente, y que Ujú. conoces. Em, y sobre esos otros Vale, suplementos que a lo mejor no sí. afectan de esta forma tan directa, pero sí que también pueden ser útiles por otras razones durante la pérdida de grasa. Ujú. Vale, en este aspecto soy, bueno, cada vez estoy más enfricado con todos los temas referentes al sueño. De hecho, he estado estudiando bastante, ¿no? Y de hecho ya tenéis aquí en esta plataforma la clase que di de cómo afecta la pérdida del sueño a la pérdida de grasa y la ganancia de masa muscular, bueno, en general las alteraciones hormonales que se producen cuando no dormimos bien. Y como veréis en esa clase, nuestra pérdida de grasa puede verse realmente comprometida cuando no dormimos lo suficiente. Entonces, para eso
¿Qué suplementos nos podrían ir muy bien? Pues suplementos que nos mejoren este sueño y que sea de calidad. Por ejemplo, haciendo una escala del que más me gusta a mí. Hay más, pero bueno, voy a hacer un hincapié de los que más abogo y más resultados me han dado a mí, y es, por un lado, la melatonina, ¿vale? O sea, esta hormona que de manera natural ya segregamos en la glándula pineal a la noche, ¿vale? Que es la encargada de darnos sueño, y no solo sueño, sino que sea de calidad. Es decir, yo he notado al introducir la melatonina que no solo es que, evidentemente, lo notas literal a los 20 minutos, 15 minutos, si estás en un buen entorno de ritual precama, como llamo yo, de estar con la luz tenue, relajado, etcétera, a los 20 minutos te pega un pelotazo que te pesan los párpados. O sea, es brutal. Y no solo eso, sino que cuando luego sueño me doy cuenta de que, joder, que mis sueños son placenteros, de que no me levanto tanto a la noche, y sin duda alguna el dormir y de calidad va a condicionar plenamente el que perdamos grasa. Si queréis saber por qué, meteros en la clase que os puse, pero así a rasgos generales, el hecho de que tengamos a raya el cortisol al estar durmiendo bien, van a favorecer todos nuestros procesos de pérdida de grasa, de ganancia de masa muscular, etc. Entonces, por un lado tendríamos la melatonina, también el neurotransmisor GABA. GABA también ayuda bastante, ¿vale? Se pueden combinar perfectamente ambos. El 5-HTP, que es un derivado que es con algo mejor de biodisponibilidad que el triptófano en sí, o sea, es un derivado del triptófano, que va a favorecer la producción de serotonina, ¿vale? Que la serotonina, cuando la producimos, va a hacer que aumenten nuestros niveles de melatonina. Todo está hilado, ¿vale? La serotonina recordad que es el neurotransmisor, esta molécula del bienestar, que cuando, pues eso, ¿no? Se empiezan a elevar los niveles en sangre, pues es más fácil que nos entre el sueño. Entonces, combinando el 5-HTP con la melatonina, ya iríamos bastante bien. Y aparte, sí que también, esto ya es pues, para la mejora del sueño también, y del descanso, un complejo multimineral de pues, zinc, magnesio y vitamina B o vitamina B6, que favorece la actividad del triptófano. Lo veo muy interesante. También el magnesio actúa como relajante muscular, inhibición del sistema nervioso. Entonces, para los que estéis en una fase de definición en la cual pues estéis ahí con el volumen de entreno, estáis como al borde de la fritura, que es como en mi caso, que estoy todo el día al borde del sobreentrenamiento, pues estos suplementos la verdad que son mágicos y nos van a ayudar muchísimo con nuestros resultados de pérdida de grasa. Perfecto, eso en línea a mejorar el descanso y apoyar, digamos, todo el Exacto. trabajo, ¿no? De esta forma un poquito más indirecta. Los que nos comentabas antes, digamos que los asociabas con una influencia más directa sobre una mayor o mejor pérdida de grasa, y estos pues es como mejorar el entorno, mejorar el ambiente, en este caso sobre el descanso, que al final un buen descanso toca varios palos, que es que además todo lo que acabas de comentar, ¿no? Que favorece la pérdida de grasa, que además favorece una mayor recuperación muscular y recuperación, regeneración y por lo tanto mantenimiento de esa masa muscular de calidad. Favorece que también estés descansado y que entrenes más fuerte, que creo que es un matiz que tú también has dicho, Uh-huh. y al fin y al cabo, digamos que afecta pues también un poco como la cafeína, ¿no? Por un lado, de forma directa sobre el ambiente ya más hormonal, metabólico y demás, y por otro, de una forma indirecta en que vas a entrenar con intensidad, te vas a recuperar mejor, por lo tanto, al final del proceso de pérdida de grasa, la recuperación muscular va a favorecer que tengas una composición corporal mejor, más masa muscular, que pierdas menos masa magra a lo largo del Exacto. proceso. Así que sí, perfectamente puede ayudar a conseguir un mejor resultado final y a perder más grasa y mantener más músculo y por lo tanto vernos mejor al final de la pérdida de grasa. Voy a comentar yo mis dos suplementos que son súper absurdos, son como súper simples, pero que también juegan un papel muy claro durante la pérdida de grasa y que comento también en la clase como interesantes. Puedo comentar algunos más, hay más en la clase, tú seguro que también podrías decir alguno más, pero bueno, voy a comentar estos dos porque son como los que sirven como para todo, ¿no? Me vas a dar la razón seguro. Y es la creatina, por lo mismo de los que tú acabas de comentar ahora, por temas de recuperación. Sí, 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 totalmente. Eso va a favorecer, claro, no es que favorezca una mayor pérdida de grasa, para nada, pero ya está comprobado perfectísimamente que influye sobre todo en entrenamientos, en deportes de fuerza, en entrenamientos de fuerza, más centrado en eso, aunque también tiene cierta implicación en una mayor resistencia, en deportes de resistencia, y puede por lo tanto también influir en temas de rendimiento en algunos deportistas de resistencia. Esto es un poquito más, pero sí, hay cierta evidencia que también puede ayudar. Y al final, al rendir más, sea en entrenamiento de fuerza
o rendir mejor en entrenamientos de resistencia, rindes mejor, eres más intenso y lo que comentábamos antes, esto te puede ayudar no solo a favorecer un mayor y mejor estímulo sobre los diferentes tejidos magros para mantenerlos y entrenar adecuadamente esos tejidos y demás, en mejorarlos en temas rendimiento y en composición corporal, sino que además con esa intensidad también pues como que influyes un poquito más sobre el gasto, que es lo que va a hacer que gaste un poquito más de calorías, no es representativo, pero es un factor junto al déficit, junto al buen descanso, junto a otros suplementos que nos has comentado, y además este factor de mayor intensidad y mejor recuperación de la creatina genera un ambiente que no suman mucho, los suplementos al final sí que pueden sumar cuando ya estás haciendo déficit con una relación entre alimentación y ejercicio y estás comiendo una buena distribución de macros, etcétera, etcétera, pueden sumar un pequeño porcentaje, pero no van a suponer una gran diferencia si no estás controlando tu alimentación, si no estás gestionando tu entrenamiento, y al final esos son los pilares que van a influir en la pérdida de grasa bruta, y los suplementos son un porcentaje pequeño, pero como está explicando Guille, influyen de diversas maneras y sin duda nos podemos beneficiar. Y otro suplemento, perdón, sería la proteína. La proteína puede Sí, ser un sí. suplemento que aporte cierta saciedad a lo largo del día. O incluso que ya no solo saciedad, porque la proteína es un macronutriente saciante y puede ser un buen snack intermedio a lo largo del día, de media mañana o a la tarde, sino que además, en la definición, muchas personas pues pasan más hambre y los benditos suplementos, que obviamente no deben ser el grueso del aporte proteico a lo largo del día, comer solo a base de suplementos no es recomendable por diversas cuestiones, que sería otra conversación, porque esto ya me deriva, ya estoy pensando, me deriva a tema de protocolos, no voy a decir marcas comerciales, pero de protocolos en los que te dan como batidos mañana, mediodía, tarde, noche, y lo que genera eso en el sistema digestivo, cómo influye eso también en tema de absorción y uso y distribución de los nutrientes, ¿no? Pero incluso en la propia sensibilidad a la insulina que hablábamos antes, pero bueno, que sí que pueden ser una parte, no hay Sí, sí. tampoco ni Ya por qué solo, usarlos. ya solo por el gasto calórico que necesita el cuerpo para digerir proteína, vas a estar aumentando el gasto calórico diario. Sí, ya es una respuesta Ya diferente. solo es un... Yo diría que es más bien una respuesta diferente y no que necesariamente te haga quemar más, porque sí que, digamos que comer más proteína en el grueso de tu dieta hace que más energía se gaste en cuanto a la termogénesis por la digestión, Exacto, a eso absorción y me estoy demás refiriendo. Es más alto claro, que las grasas o que los hidratos. exacto, exacto. Entonces un porcentaje de proteína mayor en la dieta, en vez de comer, pues como las recomendaciones un poco genéricas, ¿no? De 60% de carbohidratos, poquita proteína y poquita grasa. Pues un perfil más alto de proteína, en términos generales, se está observando, incluso en población general, que puede favorecer una mayor composición corporal por sí sola, incluso sin hacer ejercicio, en personas sedentarias, en el usuario medio, en la persona normal, porque digamos que hay personas que por hábitos a lo mejor no muy cuidados, tienden a comer poca proteína y tienden a tener, digamos, esta influencia sobre una composición corporal menos magra, y incluso en ausencia de ejercicio el aumentar ese consumo de proteína puede favorecer una mayor composición corporal general, pero pero eso, que aparte de ese apartado de composición corporal y de no caer en un déficit de proteína, también tiene ese apartado en el que, digamos, que tiene esa mayor termogénesis y que al final, pues es favorable. No vas a aumentar tu déficit de 300 calorías por comer más proteína, pero sí que es verdad que favorece un poco esa tendencia de que, oye, mira, al menos se va algo más de energía por aquí, dentro de tus mismas 2000 calorías que estás comiendo para déficit, un porcentaje alto de proteína dentro del típico, ¿eh? No nos vayamos ahora de 3 4 gramos por kilo porque es mejor para... No vas a perder más grasa por comer una excesiva cantidad de proteína. No queremos tampoco mandar ese mensaje porque no es cierto. Pero sí, una alimentación con un porcentaje alto coherente de proteína, lo mítico, entre 1,8, 2,5, 2,8, sí que puede favorecer un poquito más ese ambiente. Y es que además en déficit necesitamos comer más proteína para ese Mantener mantenimiento la de la masa masa muscular. muscular. Está íntimamente relacionado. Entonces, hay gente que cree que en déficit hay que reducir la cantidad de proteína. Incluso en algunos sitios dices que lo leí por ahí. Pues no sé dónde lo habrás leído, pero no funciona así. En déficit hay que comer más proteína, precisamente por el déficit. Y porque por cuestiones como tú nos comentaste, por el estrés ya asociado al déficit. Y por estrés que viene derivado de ciertas cuestiones metabólicas que
el descanso, por ejemplo, el mal descanso, que también se favorece a veces por el déficit, que duermes peor y demás. Se genera un ambiente más catabólico por el déficit y por otras adaptaciones negativas al déficit, como esa falta de descanso, ese empeoramiento de la calidad del descanso. Y al final ese aumento del consumo de proteína favorece, cubre un poco esas adaptaciones negativas, ¿no? En cuanto a este mayor catabolismo, esa mayor tendencia al catabolismo, que no es que haya automáticamente mayor catabolismo proteico, y es necesario ese aumento. Pero lo dicho, no es necesario 3 gramos, 4 gramos, 5 gramos de proteína por kilo de peso y no vas a adelgazar más ni más rápido ni demás por más proteína. No, no. Pero sí que el rango de 1,8, 2,7, por ahí, es un rango en el que moverse y aumentar hasta rangos a lo mejor más altos de 2,5, 2,6, 2,7 cuando estás en déficit y sobre todo cuando estás en déficit y ya llevas un tiempo perdiendo grasa. Pero es que además los suplementos de proteína, volviendo un poco más al por qué es útil los suplementos de proteína durante el déficit, muchos llevan edulcorantes, sabores y a veces es una cuestión puramente psicológica. Necesitas un snack rico. Te voy a dar un snack genial, rico en proteína, que tiene esta ventaja que nos decía Guille sobre la termogénesis, que tiene la ventaja sobre que la proteína es un macronutriente más saciante y que además te ayuda a aumentar un poquito ese plus de proteína que puedes necesitar aumentar en déficit. Un scoop de proteína y un yogur, incluso si quieres un yogur natural o un yogur natural desnatado, si quieres evitarte un poco esas calorías entre el natural entero y el natural desnatado. Un yogur desnatado y un scoop de proteína. Lo mezclas, si puedes echarle incluso un chorritín de edulcorante y tienes Muy un buen snack, snack con muy pocas con queso calorías fresco mismo. o con queso fresco, sí, es que básicamente, o incluso en vez de un scoop, puedes hacer incluso alguna comida, no todas, insisto, pero alguna comida puedes hacerla pues con un par de scoops de proteína de Mira, esa que te ya que gusta, estamos que el sabor hablando, chocolate. ya que estamos hablando Claro, de la proteína como soporte en una fase de pérdida de grasa, te diría la caseína. Yo por la ejemplo. tomo a diario y tengo un batido a la noche antes de dormir como mi sexta comida y le dije, oye, Neko, ¿puedo meter caseína? Sí, métela ahora, no pasa nada. ¿Por qué? Porque cojo, le echo poca agua, la meto al congelador y se queda ahí como una especie de pudding, porque la caseína a mismas calorías llena mucho más. Llena mucho Ujú. más, la única diferencia es que es caseinato en vez de suero de leche y es igual de, o sea, es igual de calórica y nos va a llenar y a mí, vamos, me la tomo en 10 minutos y no tiene nada que ver que una isolada que haces, ¡bup!, te la bebes y ya está. Entonces es otra opción. Exacto, y en este uso que estamos comentando, de así de, pues, que te aporte saciedad, que además, pues, te aporte algo rico para saciar esa un poco ansiedad psicológica que a veces hay en déficit y quieres algo como más tal, es un poco indiferente el usar cafeína y proteína, y además en la caseína, digamos que, o sea, proteínas son las dos, me refiero a proteína aislado de suero, una whey, ¿no? Que tiene pues otra forma química, es proteína, pero es un poquito diferente, y la caseína, ¿no? Que tiene ese apartado además de la ventaja que nos comentas. Así que es un poco indiferente, pero esta nos tiene esa ventaja, así que bueno, es un poco cuestión de gustos, de opciones, y si además, pues cuestiones de digestión y cuestiones de la saciedad, del efecto que nos comentas, a ti realmente te favorece y te vale la pena comprar la caseína, pues adelante. Al final es el mismo uso, la misma cuestión, con ventajas y desventajas según el caso. Perfecto. Muchas gracias Muy por bien. comentar nuestro snack de suplementos. Ya tienes hablado a veces en tus redes sociales sobre ello y estoy seguro de que mucha gente aún así aquí tomará nota porque además nos lo has especificado bastante más. Como regalo final, si te parece, vamos allá. ¿Qué opinas de que el hacer humor te haga perder la seriedad frente a muchas personas como profesional? Porque sabes que tiene este efecto para muchas personas. ¿Y qué opinas de esa doble moral o de las típicas críticas tan comunes dentro del sector fitness? Y no me refiero a los canales que se dedican a ese tipo de críticas de forma abierta, me refiero a qué opinas de las críticas que se hacen entre los propios integrantes del sector fitness o del fitness culturismo, por decirlo así, ¿no? Un poco más ennichándolo, orientándolo ahí, entre ellos mismos, que es una realidad que también está ahí. ¿Cómo consideras que afecta esto al sector? Vale, bueno, pues aquí sí que es verdad bueno, que ha habido siempre críticas, siempre las va a haber, y que es muy importante que sepamos pues quiénes somos, a dónde queremos ir
y qué es lo que queremos hacer. Entonces, yo sé que soy Guillermo Erce, que me encanta hacer reír, me encanta hacer el tonto, o sea, soy Fit Willy haciendo el tonto, vale, perfecto, pero la gente también sabe, y quiero hacer ver, que cuando hay que ponerse serio, me pongo serio. Que cuando hay que hablar de mi trabajo, de negocio o enseñar algo didáctico, la gente ve que lo explico bien, que soy una persona seria y que bueno, cuando hablo de algo es porque, bueno, pues tengo conocimientos sólidos sobre ellos, si no, no los hablo. Pero a rasgos generales sí que es verdad que poco a poco he ido encaminando mi contenido más a seriedad, a la motivación, a los entrenamientos, etcétera, pero sin nunca abandonar el humor, porque es que es lo que me hace feliz, me encanta hacer reír. Yo desde niño, o sea, en clases que era un payasete, y no hay nada de malo en ello. O sea, hay gente que sabe más que yo, hay gente que está más fuerte que yo, perfecto, es que hay gente de todo, pero no hay nada de malo en estar informando, estar dando contenido también de valor, pero pues con tu carisma, con tu manera de hacer las cosas, con tu personalidad. Y es una muy buena manera, yo pienso, de hacer transmitir a la gente el mensaje, porque yo sé que hay gente que me sigue simplemente por echarse 4 risas. Vale, perfecto, échate 4 risas a la mañana cuando me veas, yo qué sé, echando un baile, pero es que a la tarde voy y te voy a soltar una chapa de los ritmos circadianos. Entonces, me pasa casi a diario de gente que, tío, joder, seguía por echarme 4 risas y es que buah, cada vez me interesa más el fitness, he empezado a entrenar, me has motivado. Eso es lo que busco un poco, ¿no? Un balance, un equilibrio. No, para mí no todo es blanco y negro en la vida, no hay que ser, bueno, a ver, yo lo respeto 100%, a mí lo que no me gusta es cuando alguien que es como muy extremista, muy talibán, ¿no? Es, oh, yo aporto valor, 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 y todo lo que es entretenimiento es mierda puta, porque no tienes, no contrastas, no estás ahí leyendo papers, no estás no sé qué, o sea, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, por un lado Claro. está el que es wow, un divulgador de la leche, ahí aporta valor perfecto, y que todo lo demás no es serio, no es contenido. Claro que es contenido, no es por nada, pero entretener es muy difícil. O sea, si yo os hago la siguiente pregunta, ¿qué es más difícil, entretener o divulgar? Vale, ¿y ahora qué es más difícil, entretener y divulgar o divulgar? Porque divulgar, bueno, a ver, yo no digo que sea fácil divulgar, o sea, hay que leer, hay que contrastar, hay que investigar mucho, hay que meter horas, pero no es solo divulgar, es cómo divulgas. Tienes que llegar a la gente, tienes que, ¿sabes? Entonces yo pienso que hay que, pues eso, buscar un equilibrio y sobre todo nunca abandonar tu esencia, que es por lo que cada uno de nosotros llegamos hasta donde llegamos, ¿no? Exacto. Es al fin y al cabo lo que estás comentando tú, que una cosa no se riñe con la otra porque también hay que, digamos, no solo separar entre esta persona tiene estos apartados de humor que complementa, que hacen el mensaje más fácil de difundir porque llega a un público un poco más relajado, más informal, al mismo tiempo le está introduciendo esa información que necesitar que... No, o eres serio o eres un payaso. Exacto. Y hay una forma intermedia de intentar calar el mensaje. Hay gente que, como tú y muchas otras personas que están ahí divulgando, tengan un perfil un poco más serio o menos serio, están alcanzando a día de hoy, gracias a la increíble herramienta de las redes sociales y al trabajo que lleva un trabajo que no se nota, de pensarlo, de organizarte a lo largo de tu vida, ya simplemente para tú, que a lo mejor te dedicas un poco más a mostrar todo eso en formato blog, tu vida personal también tienes que organizarla para tener hueco para introducir eso. Y si además tienes un entorno que lo favorece, genial. Si tienes una situación, un entorno en el que no se favorece tanto, que en ese momento te pares a meter no sé cuántos stories, tanto pues más de tema humor como más de tema de compartir algo útil para el día a día, pues te lo van a poner más complicado. Exacto. Y en este formato un poquito más informal, que una cosa no quita la otra, tú has motivado a un montón de personas, tú has introducido ciertas indicaciones a mucha gente que pueden haberle ayudado a mejorar aquí o allí o a moverse más, menos. Conozco muchas otras personas que a lo mejor, y sé que esto no te va a molestar ni nada, pero que tienen un factor un poquito más serio dentro de la combinación, porque dentro de la combinación puedes tirar a, bueno, yo te animo el día, te alegro el día, te motivo más y te introduzco ciertas píldoras, o puedes
dar más formación e introducir cierto factor humor. Al final es un poco la misma combinación, pero un poco más para aquí o un poco más para allá. Y, y estas personas, igual que tú, llega muchísima gente, hacen una gran labor de divulgación y luego pues siempre está el otro apartado, pues sí, un poquito más específico. Vamos a formaciones un poquito más profesionales, más serias, o gente que simplemente le interesa pero quiere un poquito más, perfecto. Gente, pues como vos y yo, sinceramente, que se desbalanza un poco más al apartado de la formación como tal, de darte como más datos, el trabajo mucho más mascado, detallado y demás. O hay personas que simplemente pues ya no estaríamos saliendo del sector fitness completamente y se dedican más a dar ese humor. Pero hay que, digamos, tener en perspectiva un poquito este contexto, que no es una cuestión de blanco o negro y no es una cuestión de, me ha hecho una broma, ya no es serio. Es una cuestión también de inteligencia emocional, de decir, a ver, esta persona me está transmitiendo un mensaje de calidad de una forma amena para mí. Y eso también tiene, digamos, unas cualidades de la persona que es capaz de transmitir eso de forma más o menos innata, pero te lo está haciendo todos los días, de forma repetida, con cierta mira en la producción de ese contenido, porque no te está repitiendo exactamente todos los días lo mismo y con cierta gestión de su vida personal y profesional para seguir bombardeándote con todo ese tipo de mensajes, con su estilo de vida, con su motivación, con su alegría, con lo que sea. Y a la hora de la verdad, cada público va a elegir lo que prefiera, más serio, más bla, 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 pero está más que claro que, que en redes sociales, gracias a ellas, una cantidad masiva del público prefiere un formato como el tuyo, más mixto. Ya te digo, dentro de que sean más, algunos prefieren un poco más el tinte formación, otros les gusta más el tinte un poco más humor. Sea lo que sea, esa combinación es lo que se sabe que a la gente le chifla más y le cala más, incluso les cala más a veces en su día a día porque también lo consumen más, porque les aporta ese entretenimiento, lo consumen más. Al final, como muchísimas cosas en el entrenamiento y la nutrición, la adherencia a ello, el seguir haciendo a lo largo de los días, de las semanas, de los meses, es lo que hace que le cale. Y, macho, a lo mejor yo te pongo un vídeo cojonudo en el que te detallo 50 detalles técnicos muchísimo más claros, pero te lo ves un día, ni siquiera te quedaste con todos los detalles Ya. y a lo mejor ves a Guille todos los malditos días, te lo dice de forma más práctica, Eso se mírame a queda. mí cómo lo hago, bla, 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 y te significa más para ti en temas de, uno, porque te entretiene, dos, porque te divierte, tres, porque de forma repetida te va calando el mensaje, que mi vídeo. Y al final son personas diferentes, perfiles diferentes y aportes diferentes. Y hay que quedarse un poco, obviamente, con el sentido final. También hay gente, y ambos lo sabemos, que está intentando, por ejemplo, replicar tu formato y no. Puede ser. Es entretenimiento, déjalo ahí. No, lo otro no lo escuches mucho. Y luego esta gente que sí, que da con ese formato. Porque bueno, luego dentro de esto hay de todo, ¿no? Pero hay que entender un poquito este contexto y no ir a la crítica fácil de decir, bueno, para defender mi punto, si tú no eres completamente serio, no vales. Eres un payaso, toma por saco. Exacto. Hay que entender un poco el uso de cada cual. Ahora, una cosa no quita que tú hagas entretenimiento y que yo haga una formación más profunda. Hay que ser consciente de las ventajas y reconocer hacia dónde está balanceado uno y otro. Teniendo eso claro, que es, me temo, una de las tareas pendientes en todo este tema que estamos hablando, que hay mucha dificultad a la hora de decir, bueno, voy a tirar de ego atrás y voy a decir, vale, esto sirve para una cosa, esto para otra. Yo prefiero esto, pero es que mi opinión es mía, perfecto, de mucha otra gente, y otras personas prefieren lo otro. Ya Claro, está cumpliendo cada cual su función. exacto. Y tienen sus ventajas y sus desventajas, me cago en 10. Y sobre este tema de críticas dentro del propio sector, de entre los propios integrantes, ¿qué opinas de esa doble moral, ¿no? De las típicas críticas tan comunes dentro del sector del fitness entre las propias personas del fitness, no ya tanto de estos canales de crítica, ¿no? De la gente de fuera, que es de lo que hemos estado hablando ahora, ¿no? Del perfil tuyo, de que la gente te achaca esto o aquello, sino de tus compañeros, digamos, sí, tus compañeros del sector. Pues Sabes que hay este factor crítica y qué opinas un poco de esto y cómo influye al sector, cómo consideras que influye esa crítica propia de la propia gente con la propia gente dentro del sector. Pues hombre, a ver, yo pienso que cada uno tenemos que centrarnos en nuestro propio curro, en lo que tenemos que hacer para cumplir nuestros objetivos y cada uno ve la manera en la que lo hace. Y si una persona está centrada en ti y está criticándote y poniéndote a parir, pues tío, alégrate porque, o sea, que no te dé rabia,
Y yo esto lo he ido aprendiendo con el tiempo, porque si está perdiendo tiempo en ponerte comentarios, en mandarte mensajes, en decirte críticas destructivas, pasa de él, o sea, porque tienes que sentir tu lástima, porque se está poniendo en una posición de inferioridad. Está dejándote ver que está por debajo, que te tiene envidia. Porque, o sea, una persona realmente, o sea, feliz, contenta, emprendedora, centrada en sus objetivos, no pierde ni un solo momento en criticar a los demás. Entonces, ¿qué opino? Pues es que critiquen lo que quieran, que ya está, que critiquen. Yo, o sea, todos tenemos, yo creo que alguna vez pues hemos recibido críticas y hemos tenido esa tentación de cambiar lo que quiera que estemos haciendo por ellas. Pero al final tenemos que ser fuertes y no dejar nuestra personalidad nunca de lado, porque es nuestra esencia, es nuestro espíritu, y es lo que voy a intentar seguir haciendo, cueste lo que cueste. Críticas, no críticas, de este, del otro, de lo que sea. ¿A ti a título personal alguna vez te ha influido la opinión de algún compañero de sector sobre alguna buena o mala decisión? ¿Te has visto influenciado y has Sí, dicho, joder, al final esta persona me estaba condicionando en su propio sesgo y no en un consejo útil realmente para mí? sí, yo creo que sí. O sea, Y a ver, esto es un poco pregunta trampa, esto pasa en la vida es siempre que en algún somos, momento, a ver, pero las cosas bueno, como son, somos seres influenciables. Somos de claro, quien nos rodeamos y de que nos influenciamos. Entonces, si constantemente tienes tu amigo que te está venga a decir, oye, tío, pues sube esto más serio, o sube esto, o tío, no hagas esto, pues hombre, las 5 primeras veces anda, déjame en paz, yo hago lo que quiero. Pero sí que es verdad que si siguen a pico y pala, pues es que al final te lo vas a acabar creyendo y vas a hacerle caso. Entonces, en tu mano está no escucharle o pasar de él y dejar de ver a exacto, esa persona. exacto, Pero yo exacto. sí que, o sea, sí que ha sido inevitable en algún momento o compararme o decir, guay, si debería de subir este contenido mejor o si realmente no me va muy bien por mi aspecto profesional que haga tonterías. Siempre está esa duda o salen, ¿no? En momentos de manera esporádica el influenciarte, ¿no? Ay, joder, qué bien le va a este tío y es que solo sube contenido serio y si yo debería de subir contenido serio. Pero bueno, yo creo que tenemos que, lo dicho, mantenernos fiel a nosotros mismos. Y si tú eres así, pues Exacto, y además hoy mismo compartías unas stories en las que comentabas precisamente eso, de mantener, ¿no? exacto. Esta esencia de cada uno, Ujú, totalmente. a pesar de las críticas y demás. Perfecto. Y bueno, sí, tema que se me quedaba por ahí colgado y que estaba pensando yo quiero que este hombre nos cuente esto porque va a ser súper interesante para conocer un poquito más a Guille. Eh, Nos gustaría, y ahora sí, a título ya de pregunta final, que nos cuentes, si es que estás dispuesto a contarlo, desde luego, ¿cuál ha sido tu peor experiencia durante una pérdida de grasa o en definición en la que peor lo hayas pasado o la historia Vale. de la peor experiencia que hayas tenido, vaya? ¿Y cuál ha sido el aspecto más positivo que mejor te haya hecho sentir o lo mejor que crees que te ha dado a título personal o profesional el perder grasa y alcanzar una gran definición muscular? Esto además puede ser interesante porque justo te encuentras al inicio de una preparación para competir y está relacionado con lo que se te viene, bueno, con lo que ya te está pasando y lo que se te viene en próximos meses. Vale. Dinos. Pues, mira, esto lo conté en el seminario que di la semana pasada y fue realmente como una pesadilla. Fueron los últimos 10 días de mi última competición, ¿vale? Que fue en 2017 para entrar en el Campeonato de España Junior menos de 75 kilos. Me acuerdo que me quedaban 2 kilos por dar el peso y todavía había 10 días. Que bueno, que dices 10 días, 2 kilos, ¡fua! Haces un poco ahí el loco y puedes llegar a entrar. Pero es que ya estábamos apurados de calorías, ya estábamos bajo mínimos y el Claro, preparador me rebajó más aún, que total, que al claro, final, esos últimos 7 días, estuve a 6 comidas de merluza, 5 comidas de merluza con brócoli pesado, con 100 gramos de brócoli y 200 de merluza. Imagínate cómo te amigo. puedes sentir. O sea, a las 5 de la tarde solo te quiere, era como una supervivencia. O sea, vas al gimnasio Claro, arrastrado y a las 5 de la tarde solo quieres irte a tu casa, tumbarte en la cama y que el día se acabe antes. Así eran mis días, ya. los últimos días. Es que estás drenado Claro, y como dices, aún te están apretando más. Es como, exacto. ¡buah! Entonces, eso no fue lo peor, porque si yo hago si tomo esas medidas para poder dar el peso y lo doy y salgo seco y salgo redondo y salgo bien, al final digo, coño, vale, ha merecido la pena. Pero es que a más recortaba, a más tal,
peor me estaba viendo, más retenido, empecé a coger kilos. Fíjate, Roberto, cómo es el ser humano de inteligente. Estaba en un sistema de alerta, el cual el cortisol, vete a saber en qué niveles estratosféricos estaría, que no dejaba perder grasa por ningún lado. Lo único que me retenía eran los tobillos. A 5 días mis tobillos empezaron a ser como de abuela, se me hincharon, literal. Y empecé a coger kilos. Luego, ya, pues, aún habiendo subido, creo que llegué a 80, cuando había que hacer la puesta a punto. Entonces ya la puesta a punto y con los diuréticos y todo, ya bajé a menos de 75. De un día para otro. Mi Fue una madre. locura la retención que me estaba dando. Entonces, Madre de mía. la comedura de cabeza y lo que es aguantar un día de dieta de 1300 calorías, empezar al día siguiente y decir, peso más. Y Ya, me quería morir, pero al ya, final, después de 17 semanas de preparación, es como tú, quedan 4 días, lo que me digan, el papel, punto, sigo y sé que sea lo que claro. Dios quiera. Entonces tiras ya como el robot porque no, o sea, 4 días pues tiras con todo. Y luego el Y al resultado, final todos hemos visto tus fotos de esa, asumo que es esa misma competición. Y la verdad que, bueno, el físico, o sea, ¿tú qué dirías? sí, sí, ¿Mejorable? sí, o sea, a ver, salí, obviamente, como salgas con grasa con esas medidas, no, evidentemente salí seco y tal, pero pues Claro. fundido, perdí mucha masa muscular, no mereció, o sea, no mereció, pero sin duda alguna, pues también la satisfacción de haber llegado, eso no te lo quita nadie. Y es algo que ya Y está sin duda tratando de mejorar en claro, esta, y en en esta esta preparación ocasión. es Y que creo que con. me voy a fundir a mí mismo, porque si ya estoy en 100 Claro. kilos y estoy semi marcado, pues no me quiero imaginar la diferencia, ya son 25 kilos más. Ya, Entonces, sin duda cierto. alguna, la idea es salir para batir al antiguo Willy, pero vamos, con creces, si no, no salgo. Ahí estás, ahí estás. Eso. ¿Y la mejor experiencia durante la pérdida La de mejor ha grasa? sido, o sea, yo he hecho definiciones de playa y definiciones de competir, y sin duda la mejor pues ha sido el poder competir. O sea, el poder competir ha sido una de las mejores experiencias que he tenido. Mi primera competición, por ejemplo, que fue dura, tal, la preparación, pero que estaba tan motivado que es que el primer día ahí de la competición, ahí el punto que coges, o sea, sin duda alguna es el mejor momento. O sea, tanto eso como, hombre, evidentemente haces una definición y te vas a un festival en la playa y también dices, joder, mira, estoy disfrutando aquí, que mira cómo le gustan las titis aquí, los abdominales, ¿no? Pero sin duda alguna, en términos competitivos es cuando más me ha llenado, ¿no? Más me ha hecho ver, porque claro, solo unos pocos llegan, te hace también sentirte diferente, especial, o sea, son unos poquitos los que consiguen llegar a tarima, ¿entiendes? Entonces, pues bueno, Sí, perfecto. sí, sí, sí. Genial. Bueno, ya sabemos un poquito más de Guille, de sus mejores y peores momentos. Nos has dado también algo de perspectiva ahí sobre la competición, que tiene su. Es justo lo peor, pero también es lo mejor, lo que es una perspectiva muy, muy curiosa. También es lo mejor porque a ti te ha valido la pena eso, a ver si alguna persona va a pensar que el éxito está en subirte a tarima y estar súper rajado Ya, 6 horas. exacto, exacto. Pero claro, si para ti eso vale, como muchas otras cuestiones y decisiones individuales, es justo lo peor y lo mejor, tío. Y está genial. Y gracias por compartirnos, me ha gustado. Genial, genial. Eh, vale, pues entonces, Guille o Fit Willy, como Como quieras te llamarlo. conoce la mayoría. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir tus experiencias, tu humor, tu conocimiento con nosotros. A todos nos ha encantado escucharte y personalmente es un placer tratar contigo siempre porque me has demostrado tus ganas e interés en cada momento. Por favor, visitar las redes sociales de Guille, su Instagram, su canal de YouTube y su web con el nombre de willyfit.com. Corrígeme si me equivoco, Guille, o Correcto. repítenos por dónde podemos encontrarte. Willyfit.com en mi página web de asesorías online, FitWilly en Instagram o WillyFit en YouTube. Perfecto. Pues eso, os enviamos un fuerte abrazo a todos. No os olvidéis de que tenéis mucho más en la plataforma de perder grasa de la A a la Z 2.0, este curso de pérdida de grasa en el que Guille, aquí presente, tiene esta entrevista y una clase brutal sobre el descanso, que ya os he remitido a ella aquí porque lo aclara muchísimo más en detalle. Y muchas gracias de nuevo, Guille, por estar aquí. Nos Gracias a ti, vemos. Roberto, por invitarme.